En estos días la sombra de la guerra ha caído sobre el país más que nunca y todos los oficiales militares están en un estado de autocompasión y están mostrando sus diversos logros o incluso exagerándolos en un movimiento completamente lógico para demostrar que tenemos suficiente poder y que si un país extranjero nos atacara podríamos defendernos. Ejercicios de defensa, ejercicios de fuerza terrestre, inauguración de ciudades de misiles y ahora, en el último proyecto revelado por la Guardia Revolucionaria, la inauguración de la ciudad flotante de la Guardia Revolucionaria y la revelación de un nuevo uniforme. Saludos a todos, yo también soy Elias Farrock. Esto es Persian Tren y en este video vamos a analizar juntos la nueva ciudad flotante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, para ver hasta qué punto realmente es un trabajo valioso y en qué aspectos posiblemente se haya exagerado y finalmente obtener información sobre la ciudad flotante de la Guardia Revolucionaria, que tal vez sea la primera versión de algo así en el mundo. Antes de empezar con las explicaciones, permítanme que primero veamos de qué vamos a hablar exactamente. Vamos a ver el reportaje de la Radio y Televisión Nacional sobre la ciudad flotante de la Guardia Revolucionaria y luego lo analizaremos juntos. Vuelo sobre el Golfo Pérsico junto al comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria hacia un lugar desconocido. La primera cámara es en realidad la suya. Usted es nuestro primer reportero. La Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria mantiene embarcaciones como esta. La Zolfakar, su especialidad y armamento de misiles, están diseñados para atacar destructores y portaaviones estadounidenses. Y ahora, con una mejora significativa en el sistema de armas de las lanchas Zolfakar y sus misiles de crucero, están equipadas con cabezas de guerra de alto poder explosivo. Ahora solo 3 lanchas Zolfakar pueden por sí solas destruir un portaaviones enemigo. Estas son palabras de los propios estadounidenses, refiriéndose a nuestras embarcaciones. Abejas rojas. O sea, si pican ese portaaviones definitivamente se hunde. La picadura es mortal. Estos han evitado el radar y una de sus capacidades es su altísima velocidad y su escaso calado. Disparan misiles a la vez. Son capaces de lanzar sus misiles a una velocidad extremadamente alta. Este punto lo mencionó el comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria junto a la nueva lancha rápida de esta fuerza. Recientemente, con un casco de carbono, puede lanzar sus misiles de crucero inteligentes al menos a una velocidad de 180 km por hora. Debido al tipo de material y al diseño del casco de la lancha Taré, los radares enemigos la detectaban como si fuera un pequeño bote de pesca. La querida y gran nación de Irán, le aseguramos que los jóvenes valientes y nobles de esta nación son capaces en los mares de enfrentarse a enemigos grandes y pequeños con cualquier capacidad en una competencia honorable y victoriosa. El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, durante su visita a esta base subterránea de la Fuerza Naval de la Guardia, declara: ahora esta fuerza tiene la capacidad de hacer frente a amenazas incluso fuera del Golfo Pérsico. La gran magnitud que hemos visto hoy es, en conjunto,
solo una pequeña parte de la capacidad de la Fuerza Naval de la Guardia que se ha desarrollado desde años anteriores hasta hoy. El desarrollo en la Fuerza Naval se ha basado fundamentalmente en una guerra asimétrica, en la que el honor de la acción, tanto en el diseño de los sistemas como en las tácticas de su uso, tiene la palabra y el papel principal. ¿Esta ciudad subterránea tiene capacidad para operaciones navales en el mar? Exactamente, en el menor tiempo posible. Y todo esto lo hicimos bajo sanciones totales. Es decir, cuanto más nos sancionaban, más avanzados nos volvíamos. Seguimos avanzando cada vez más. La Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha estado enfrentando sanciones desde su fundación. Por eso las primeras unidades de la fuerza se formaron adaptando barcos de pesca, instalándoles armas ligeras. Y ahora, después de aquellos días, hemos llegado hasta aquí. El comandante de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dice que esta fuerza ahora tiene la capacidad de llevar a cabo operaciones marítimas de larga duración contra destructores enemigos en las costas del sur de Irán. Uno de los elementos de poder de esta fuerza ahora son las ciudades subterráneas de embarcaciones ofensivas. Cualquier fuerza militar que Dios no lo quiera intente atacar a nuestro país o Dios no lo quiera tenga la mirada puesta en nuestro territorio, lo hará de una manera única. Es decir, cada fuerza militar tiene su propio perfil específico. Por eso no podemos considerar una única fórmula general para suponer que si van a atacar a nuestro país probablemente sucederá de esa manera. Especialmente cuando hablamos de Estados Unidos e Israel. Si los israelíes fueran a atacar primero, es casi seguro que sus ataques se llevarían a cabo mediante la fuerza aérea y que los primeros objetivos serían los anillos de defensa antiaérea o los radares. Luego vendrían los demás acontecimientos que probablemente ocurrirían en efecto dominó. Pero si los estadounidenses quisieran atacar, la situación cambiaría. Si en algún momento Estados Unidos tuviera la intención de atacar a nuestro país, la primera fuerza que probablemente se enfrentaría a los estadounidenses sería nuestra fuerza naval. Ahora bien, no importa si es la Marina del Ejército o la Marina de la Guardia Revolucionaria, al final las fuerzas que están en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán deben ser la primera línea de defensa contra las fuerzas extranjeras. Así que, al igual que nuestros sitios de defensa aérea o radares son importantes, nuestra fuerza naval también es sumamente importante y puede tener un impacto muy significativo en la forma en que enfrentamos a un país extranjero. Especialmente porque tenemos una amarga experiencia de enfrentamiento directo con los estadounidenses, que ocurrió al final de la guerra entre Irán e Irak, y en un solo día perdimos un gran porcentaje de nuestra fuerza naval. Es decir, en un solo día, lamentablemente, una parte considerable, no voy a dar un porcentaje porque no se puede decir con exactitud, pero una parte significativa de nuestra fuerza naval fue completamente destruida y hundida. Después de eso, también ocurrieron varios incidentes con nuestros buques y embarcaciones, pero como no es el tema de este video, no vamos a mencionarlos. Ahora pasamos al tema de la ciudad flotante que acaba de ser presentada. Así que hasta aquí hemos entendido que la fuerza naval es la primera línea y que mantenerla es sumamente importante. El hecho de que ahora tengamos una ciudad subterránea o una ciudad marítima subterránea es algo muy positivo y bueno. ¿Por qué digo que es algo positivo y bueno? Porque puede que se planee un ataque sorpresa y si no tienes la preparación necesaria, podrías perder una parte considerable de tu fuerza naval y quedar prácticamente indefenso. O puede que ya no puedas ejecutar el escenario que habías planeado de antemano, así que llevarlos bajo tierra, tal como hicimos con los misiles o por ejemplo con los aviones de combate, puede ser una decisión muy acertada y racional. Bajo cualquier circunstancia, debemos ser capaces de preservar nuestro equipo militar de la mejor manera posible para el día señalado, y no deberíamos perderlo por sorpresa en situaciones para las que no estamos preparados o en tiempos de paz. Así que hasta aquí quiero enfatizar que esta medida es una buena decisión. Pero cuando se dice que por primera vez en el mundo se está presentando o utilizando esta ciudad flotante o que es un invento de los iraníes, ahí es donde surgen dudas. Aquí es donde se puede cuestionar un poco esa afirmación. ¿Por qué? Por ejemplo, un país como Suecia, al final de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, utilizó este mismo método para proteger su fuerza naval y escondió una parte considerable de sus embarcaciones en túneles subterráneos, cuevas o lugares que, en definitiva, ofrecían mayor seguridad.
Esto era para no perderlas de manera sorpresiva, y la verdad es que fue una decisión acertada. Así que en realidad no es algo que podamos decir que, bueno, lo hicimos por primera vez, pero quizás de la manera en que nosotros lo hicimos, otros no lo hayan hecho. ¿Por qué insisto en la forma en que lo hicimos nosotros? Porque normalmente tenemos nuestras propias ideas. A veces nuestras ideas son muy creativas. A veces nuestras ideas pueden ser extrañas. Y a veces, aunque sean extrañas, también pueden ser creativas. Por ejemplo, cuando hablamos de una ciudad flotante, esperamos que haya un túnel subterráneo donde las embarcaciones estén ocultas dentro. Pero esta ciudad debe estar conectada directamente con las aguas para que, en cualquier momento que se desee, estas embarcaciones puedan llegar rápidamente al muelle y así estar listas para operar. Hasta aquí todo está muy bien, pero lo que probablemente ha sucedido en esta ciudad flotante que vimos es que no está junto al agua, sino que hay una cierta distancia. Ahora, no sé exactamente cuál es esa distancia o cuánto tiempo toma para que estas embarcaciones estén listas para una operación militar específica, pero existe una distancia y tener esa distancia puede ser tanto una fortaleza como una debilidad. Desde este punto de vista puede ser una fortaleza porque es más fácil de proteger o de ocultar, o algo así podemos considerar para esto, pero su punto débil también es precisamente el tema de poner en operación esas embarcaciones. Supongamos que si se fuera a realizar un ataque contra nosotros, es probable, insisto, probable, que la ubicación de estas embarcaciones haya sido descubierta y localizada por Estados Unidos o Israel, y lo único que tendrían que hacer sería inutilizar mediante bombardeos las salidas de esta ciudad flotante o los muelles a los que probablemente esta ciudad flotante tiene acceso. De esta manera, en un momento determinado, no tendríamos la posibilidad de utilizar estas embarcaciones y en la práctica las volveríamos a perder y quedarían fuera de servicio. A menos que, bueno, hayan previsto algo para este caso también, que hayan considerado un pasaje subterráneo secreto y cosas así, lo cual de nuevo podría estar sujeto al mismo tema de protección de la información o a la identificación de estas entradas o salidas. Así que, aunque es una buena idea, también puede ser una idea peligrosa. El siguiente punto es sobre la elección del nombre de esta ciudad flotante de la Guardia Revolucionaria. Gracias a los contactos que se han creado a través de este mismo canal Pashkan Trend, pude hablar con un oficial de la Marina francesa sobre la ciudad flotante y preguntarle su opinión. La verdad es que cuando estaba explicando la ciudad flotante de la Guardia Revolucionaria, tal vez por las palabras que yo usé o quizás por las palabras elegidas por la propia Guardia Revolucionaria, este oficial de la Marina se sorprendió mucho. Dijo que cuando mencioné ciudad flotante, pensó en algo como un portaaviones estadounidense y se preguntaba si tenemos algo así o si la Guardia Revolucionaria había presentado algo, le parecía extraño. Le explicaba: no, cuando hablo de ciudad flotante, no me refiero a una ciudad que flota sobre el agua, sino a una ciudad subterránea donde están los barcos. Y estas dos cosas son diferentes. Quizás esto se deba a las limitaciones del idioma persa o a una mala elección de palabras, o tal vez yo no le transmití bien mi intención al pobre hombre. Pero estas dos cosas son diferentes. Una ciudad flotante subterránea es completamente diferente de una ciudad flotante sobre el agua y cada una tiene objetivos distintos. Y bueno, sobre este asunto, él también me explicó que otros países también habían tenido ideas similares y que esto se usaba más durante la Guerra Fría. El siguiente punto que se veía en estas imágenes era la cantidad considerable de minas marinas. Siento que estas minas marinas fueron mostradas aquí intencionadamente y su objetivo quizás sea precisamente esa cuestión o idea de cerrar el estrecho de Hormuz, porque ya saben, si el ejército o la Guardia Revolucionaria decidieran cerrar el estrecho de Hormuz, no sería que nuestros barcos fueran a bloquear el ancho del estrecho y detuvieran a cada barco que quisiera pasar por aquí. Probablemente, sembrando una gran cantidad de minas, harían que la zona fuera insegura para los distintos barcos.
de modo que no fuera posible cruzar por allí o que el costo de atravesar el estrecho de Hormuz se volviera extremadamente alto y de esta manera podrían causar una disrupción en la economía global. Es decir, si se ejecutara la idea de cerrar el estrecho de Hormuz, este sería el escenario que podría ocurrir. Mostrar estas minas navales solo puede ser una amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz. Ahora, en cuanto a qué tan viable es esta idea o si los estadounidenses tienen alguna solución para poder recolectar o desactivar estas minas navales, para que estas minas, como en los años 80, que causaron muchos problemas en la región, ya no sean efectivas o, por ejemplo, si pueden detenerlas o no, sigue siendo una incógnita si aún son vulnerables ante ellas. En general, la idea de una ciudad flotante no es mala y puede ser útil. Pero de nuevo llegamos al mismo dilema del huevo y la gallina en los asuntos militares de la República Islámica o en general en los temas militares de Irán. Esto de que se dice que los drones y los misiles han reemplazado a las fuerzas terrestres, aéreas o navales. Y de alguna manera se dice que con el desarrollo de misiles y la guerra asimétrica vamos a detener a otros países o a los ejércitos clásicos. Bueno, esta idea también tiene sus propios partidarios. Hace apenas unos días surgieron muchas controversias sobre estos temas y bueno, yo y algunos amigos tuvimos varias conversaciones al respecto. Pero fíjense, cuando decimos que tanto la fuerza naval como la terrestre, la aérea y también las capacidades de misiles y drones deben desarrollarse juntas o al menos crecer más o menos al mismo nivel. ¿Para qué es esto? Si queremos ser influyentes con nuestras ciudades de misiles o nuestras ciudades flotantes y poder utilizarlas cuando lo necesitemos, es necesario que el cielo sobre ellas sea seguro. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si ocurre un escenario serio y los estadounidenses o los israelíes van a atacar, o si nosotros vamos a lanzar un ataque contra ellos y estas ciudades de misiles o ciudades flotantes van a realizar una operación, sin duda, antes de que estas ciudades puedan actuar, los estadounidenses e israelíes ya tienen planes para ellas. Ahora, en el caso de las ciudades de misiles, tal vez la situación sea un poco más complicada, pero en el caso de las ciudades flotantes, debido a que deben estar cerca del mar o cerca del Golfo Pérsico o del Mar de Omán, tienen un rango más limitado o menos posibilidades desde el punto de vista geográfico y su identificación es mucho más fácil. Además, están muy cerca de la frontera y probablemente, si los estadounidenses o los israelíes quisieran llevar a cabo una operación para dejarlas fuera de servicio, podrían asestar ese golpe con mayor facilidad. Espero que en este asunto ya no tengamos más desacuerdos entre nosotros. Ahora, si vamos a utilizar estas ciudades flotantes y queremos llevarlas al mar de manera segura, el cielo sobre ellas debe estar protegido. ¿Cómo se puede asegurar la seguridad del cielo sobre ellas? Una de las formas es la defensa antiaérea y otra de las maneras más importantes es la superioridad aérea. Probablemente en esto no tengamos desacuerdo entre nosotros. Desafortunadamente, debido a que nuestra fuerza aérea no está muy actualizada, no podemos lograr esa superioridad aérea en comparación con los estadounidenses e israelíes, y esto es una gran debilidad. Y si los estadounidenses llegaran a sobrevolar estas ciudades y estuvieran listos para llevar a cabo operaciones, creo que seríamos muy vulnerables. Y este es uno de esos casos en los que siempre he hecho hincapié en mi canal. Es decir, si vamos a utilizar nuestros misiles y drones, debemos contar con fuerzas terrestres, navales y aéreas adecuadas para que estos tengan utilidad y puedan asestar el golpe que se espera de ellos de manera completa. Ahora voy a explicar esto. Algunos amigos no lo aceptan y espero que nunca se demuestre que tengo razón. Es decir, espero estar equivocado y que algún día en la realidad mis palabras no resulten ser ciertas. Realmente ese es mi deseo, porque si esto llegara a suceder tendría consecuencias irreparables. Se enfatiza mucho que nuestra doctrina militar se basa en guerras asimétricas. Y bueno, si los estadounidenses o los israelíes fueran a atacar, nosotros, con el método que hemos elegido, planeamos resistirles. Bueno, en algunos casos puede ser correcto, en otros puede que no lo sea, pero el punto es este. El ejército no está destinado solo a luchar contra dos países. Es decir, si tienes que proteger todas las fronteras, debemos estar preparados para cualquier escenario. Y por ejemplo, las guerras asimétricas no funcionan contra ejércitos similares al nuestro. Quizás funcione contra los estadounidenses. Es decir, por ahora queremos usar la táctica de golpear y huir contra los estadounidenses. Atacar sus destructores o portaaviones, escondernos y antes de que puedan reaccionar, atacar otro lugar y volver a escondernos. Quizás este método funcione contra Estados Unidos, pero por ejemplo contra otro país que no sea tan poderoso como Estados Unidos y sea similar a nosotros, probablemente no funcione
Y deberíamos tener también esos principios de ejércitos clásicos o una doctrina militar clásica. Lo que quiero decir es que, por supuesto, yo no soy militar. Sin duda, nuestros militares ya habrán pensado en ciertos aspectos, pero nosotros hablamos basándonos en lo que vemos y en la información que se está publicando. También puede haber información de la que no estemos al tanto, solo podemos juzgar en función de lo que observamos. Pero, por ejemplo, algunas de las cosas que se dicen realmente hacen que uno se ponga a pensar o incluso pueden llegar a enojar a una persona. Por ejemplo, respecto al buque flotante Solfacar, el reportero de la televisión estatal afirma que 3 de estos buques Solfacar pueden hundir un destructor o un buque estadounidense. Y esta afirmación es realmente muy extraña sobre este asunto. Y la idea que tal vez hayan transmitido a los periodistas o que nuestros comandantes militares tengan es que, por ejemplo, consideran a los estadounidenses como un gran elefante y a sí mismos como abejas. Y sienten que, dado que el elefante es muy grande, no tiene la capacidad de reaccionar muy rápido y que un gran número de abejas, con sus múltiples picaduras, pueden enfurecerlo, hacerlo cometer errores, o que estos ataques pequeños y continuos sigan hasta que finalmente logren derribarlo. Esta es una idea que probablemente tienen nuestros comandantes militares o aquellos que escriben sobre temas militares y apoyan este sistema y en la que insisten. Pero el asunto es que un portaaviones cuenta con numerosos destructores que están preparados para defenderlo en cualquier escenario. Y si consideras ese portaaviones como un elefante y tus propias embarcaciones como abejas, probablemente haya muchas barreras defensivas, insecticidas, matabichos, matamoscas o cualquier otra cosa que imagines alrededor de ese portaaviones para neutralizar estas amenazas y ni siquiera logres acercarte a él. Es decir, tal vez en una situación de entrenamiento pongas una maqueta de un portaaviones y des vueltas a su alrededor. Le lances tantos misiles que tal vez se hunda, aunque incluso así se hundió con dificultad. O sea, probablemente todos recuerdan las imágenes que se publicaron hace años. Incluso la maqueta que habían construido la hundieron con dificultad usando este mismo sistema que tenían en mente. Además, los portaaviones realmente tienen condiciones muy especiales. Incluso los estadounidenses querían hundir uno de sus propios portaaviones para realizar pruebas. O sea, lo atacaron con diferentes escenarios. Con misiles, con colocación de bombas, con minas marinas, con torpedos, con todo lo que puedas imaginar. Durante 4 semanas le estuvieron disparando misiles estadounidenses y al final ese portaaviones no se hundió. Es decir, este portaaviones, después de 4 semanas de ataques continuos, no se hundió y al final solo pudieron hundirlo con una demolición controlada y hacer que se fuera al fondo del mar. De lo contrario, habría permanecido intacto. Un portaaviones en sí prácticamente nunca se hunde, o solo existe una posibilidad muy remota de que se hunda. Definitivamente no es imposible, pero la probabilidad es muy baja. Hasta ahora nunca ha sucedido que un portaaviones haya sido hundido de esa manera. Pero en el portaaviones hay cazas muy costosos que sí pueden ser vulnerables. Es decir, si de alguna manera logras evadir estos sistemas de defensa y hacer que tu misil llegue a la cubierta del portaaviones, ahí sí puedes causar un peligro y, bueno, atacar a los costosos cazas estadounidenses. Pero bueno, creo que atacar esos cazas por sí solo tampoco resuelve el problema y estamos pensando que quizás al final hemos hecho un montón de esfuerzo, hemos planeado mucho, logramos derribar algunos cazas. Al final, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a poder hacer una defensa efectiva o vamos a lograr hacer retroceder al enemigo? ¿O simplemente vamos a destruir solo algunos de sus cazas? Ahora, en el video sobre la guerra del Golfo Pérsico, les explico que cuando la coalición atacó a Irak de Saddam Hussein con esa cantidad de cazas, aún así Saddam logró en Bagdad derribar varios cazas estadounidenses y alcanzarlos, pero al final eso no cambió en nada la forma en que cayó y no se puede realizar una defensa efectiva frente a ese volumen de ataques múltiples con diferentes escenarios. Es decir, si vamos a realizar una defensa, debe ser una defensa efectiva, no simplemente dar una bofetada. Las inundaciones son inútiles. Por ejemplo, supongamos que tu oponente tiene un arma y tú quieres darle una bofetada. ¿De qué sirve eso aparte de que solo lo vas a enfadar más? Por supuesto, no quiero decir que ni siquiera des esa bofetada. Al final uno debe hacer todo lo que esté a su alcance. Pero ahora que estamos planeando, asignando presupuesto o diseñando un escenario, probablemente el escenario debe ser práctico para que pueda darnos tiempo o, en definitiva, hacer retroceder al enemigo. Si no va a suceder, entonces creo que no tiene mucho sentido seguir dando consignas, porque Dios no lo quiera. Si algún día esto llega a pasar y se produce un enfrentamiento, después de tantas consignas, la gente tendrá expectativas.
y sería vergonzoso que la gente escuche consignas durante 30 o 40 años y al final esta defensa no dure más que unos pocos días. Y eso suponiendo que esos portaaviones se acerquen lo suficiente como para que las embarcaciones Zulfikar puedan siquiera llegar a su zona. De lo contrario, si están a una distancia lejana, estas embarcaciones incluso tendrían problemas para alcanzar esos portaaviones. Es decir, incluso si solo logran acercarse, lanzar un ataque rápido y regresar, probablemente ni siquiera eso sea factible. Dejemos este tema y no lo alarguemos más. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que estas ciudades de misiles pueden ser realmente útiles? ¿O piensas que frente a un ataque estadounidense podrán proteger nuestro equipo defensivo o no? Leo todos sus comentarios y en la medida de lo posible los respondo. Hasta el próximo video, que Dios los cuide.